Buenos días, tardes o noches, mis cuchurufletitos. Hoy les traigo un nuevo video, así que pónganse cómodos y disfruten. O les cobro el doble. Mal agradecidos. Capítulo 71. Solo una streame. Restaurante de Monjayaki. Por el exitoso debut de Seiyun Sky, Barbatos alzó un tarro de cerveza lleno de jugo de zanahoria. ¡Salud! Pidamos lo que quieran, hoy invito yo, dijo Minamisaka, dando un sorbo a su propio jugo de zanahoria. Podía beber alcohol, pero lo reservaba para reuniones con otros entrenadores. Comparado con eso, prefería compartir bebidas sin alcohol con la Suma Musume a su cargo. Seiyun Sky sonrió con picardía. Momentos como este me hacen sentir que deberíamos sacarle todo lo posible a Minamisaka. Si tuviéramos el apetito de Special Week, tal vez. El nivel de Special Week sería manejable. Pero lo ideal sería un apetito como el de Oguri Cup. Ese estaba en una categoría completamente distinta, casi mítica, en comparación con Special Week. Es una pena, comentó Barbatos con un toque de desprecio que no iba del todo dirigido al título en sí. Con todo el alboroto que armó la esposa, Sei-chan ya no puede ser llamada la protagonista de su generación, punto. Francamente, pensaba que el título no debía haberse revocado justo después de su debut. Si lo hubiera mantenido, Seiyun habría aprovechado la ola de publicidad y ganado fans rápidamente, igual que el Cóndor pasa. Era lo mismo que pasaba con Sado en Suzuka, ahora aclamada como la prodigio de la era, con una base de fanáticos que crecía sin parar. Además de los fans sinceros, siempre existían los que seguían la corriente popular. Protagonista de la generación, o lo que sea mientras pueda correr tranquila, eso es lo que importa, dijo Seiyun Sky fingiendo indiferencia. Minamisaka, sentado a su lado, sonrió con resignación. Veía perfectamente a través de ella, pero no la contradijo. No había habido nada de tranquilo en su debut. Si eso era correr con calma, entonces a toda velocidad probablemente habría dejado atrás incluso a El Cóndor Pasa y Barbatos. Barbatos, sin rodeos, la enfrentó. Entonces, ¿por qué ampliaste tanto la ventaja con la segunda? Entendía el concepto de hablar con tacto, pero entre amigas del instituto eso sobraba. No fue porque gritaste tan fuerte, respondió Seiyun Sky con una sonrisa traviesa. Aún podía notar un leve tono ronco en la voz de Barbatos. Probablemente había animado hasta quedarse sin garganta. Bueno, eso fue porque. Bien, es momento de hablar sobre la carrera de mañana, interrumpió Minamisaka con suavidad. Aunque todos creían que Barbatos tenía asegurada la victoria, como entrenador debía advertirle sobre una oponente específica. No debes tomar la carrera a la ligera. Ten mucho cuidado con Queenberry. El tono serio de Minamisaka hizo que Barbatos se enderezara y escuchara con atención. Recordó el mensaje que Special Week le había enviado por Line. Sí, escuché que esa Queenberry usa cualquier medio posible durante la carrera. Vi la carrera de Special Week. Si no fuera por Queenberry, no habría tenido un inicio tan malo. Si su madre no le hubiera enseñado cómo lidiar con eso, su debut podría haber sido peligroso. Barbatos había visto ese debut. Para ella, Special Week tenía todos los rasgos de una protagonista. Necesitaba observar su crecimiento y preparar una estrategia para enfrentarla en el futuro. Exacto. Si Queenberry corriera contra Science K, me preocuparía menos. Su estilo agresivo requiere estar emparejada o por delante de su rival. Seiyun Sky, que toma la delantera desde el inicio, no tiene ese problema. Pero tú, que corres desde atrás, encajas perfectamente en su punto débil. Minamisaka analizaba con seriedad, su expresión cada vez más firme. Además, Queenberry ya participó en una carrera G3.
Eso la diferencia de las demás Uma Musume en un debut. Aunque no obtuviera un buen resultado, no puede subestimarse. Special Week la venció gracias a una estrategia específica y a su propio talento. Una Uma Musume que ya corrió en una G3. Barbatos miró a Seiyun Sky, sorprendida, y cruzaron miradas. ¿Existía algo así? ¿Volvió a las carreras de debut porque no pudo ganar en G3? Preguntó Seiyun. Normalmente, quien compite en una Gradit continúa en ese nivel. ¿Por qué retroceder? Sí, probablemente sea eso, coincidió Minamisaka. Después de varios fracasos, tal vez buscó recuperar la confianza. Aún así, su experiencia, conocimiento y técnica superan a cualquiera de tus rivales anteriores. Debes mantenerte alerta en todo momento. Entendido. Y al día siguiente. Hipódromo de Nakayama. ¿No nos habremos equivocado de camino? Un grupo de jóvenes llegó al hipódromo solo para encontrarse con una multitud impresionante. Aunque era su primera carrera en vivo, sabían que eso no era normal para una de debut. No eran fanáticos acérrimos, solo universitarios que veían las carreras por streaming de vez en cuando. Habían ido porque un amigo insistió en que valía la pena. El chico al frente, tomado de la mano de su novia, estaba tan sorprendido como los demás, pero trató de ocultarlo, inflando el pecho con orgullo. Esto es normal. Hoy corre mi segunda Uma Musume favorita, la que brilló desde su debut. No preguntes quién era la primera. Obvio, su novia. Hay que tener instinto de supervivencia. Eran la misma pareja que Barbatos y Seiyun Sky habían encontrado bajo la rueda de la fortuna en Osaka. Como el hipódromo de Nakayama quedaba cerca y era fin de semana, habían invitado a sus amigos a ver la carrera de Barbatos. Y, una a una, las Uma Musume subieron al escenario, quitándose las chaquetas. Al ver la multitud y escuchar los gritos, algunas se sintieron intimidadas. Sabían perfectamente quién era la razón de tanta gente reunida. Y a continuación, con una cantidad de fans solo superada por el emperador, la Uma Musume con 410.000 seguidores Barbatos. En el instante en que Barbatos apareció, el hipódromo de Nakayama estalló en euforia. Muchos no eran siquiera fanáticos de las carreras. Algunos eran seguidores de JoJo, otros jugaban Genshin Impact o League of Legends. La fuerza que los había reunido a todos allí, la única razón de esa multitud era Barbatos. Capítulo 72. Solo una streame. Barbatos miró al graderío abarrotado, escuchando los vítores que subían y bajaban como picos montañosos y olas. En comparación con su carrera debut, la cantidad de espectadores en vivo al menos se había duplicado y todas esas personas habían venido por ella. En ese momento realmente sintió ganas de levantar los brazos y gritar: «Somos los campeones», pero sabía que no podía todavía. No era solo por tentar al destino, la verdad era que la mayoría de esos supuestos fans no eran realmente suyos. Los fans de verdad te apoyan incluso en las malas rachas. Los que tenía ahora la querían por distintas razones, quizá porque era buena en League of Legends, quizá por ese baile JoJo que hizo en el podio la vez anterior, o quizá porque se parecía mucho a ese Arconte Anemo de ese juego Genshin Impact. Una vez que su curiosidad se saciara, o si algún día perdía una carrera, podrían desaparecer como un castillo en el aire. Aún así, sabiendo todo eso, lo único que Barbatos quería en ese momento era ganar y seguir ganando como en su carrera debut. Tras un ligero gesto con la mano derecha, su chaqueta roja de pista voló por el aire como anunciando el alzamiento de una leyenda y ahora la entrada final. La segunda favorita, Queen Berry. Al pisar la pista, los vítores, aunque lejos de los de Barbatos, eran más fuertes que los de las otras Uma Musume. En la cabina de comentaristas, el narrador observó a Queen Berry a lo lejos. El punto culminante de esta carrera tiene que ser el enfrentamiento entre Queen Berry y Barbatos, ¿no lo crees? El comentarista de color estuvo de acuerdo. Desde la perspectiva de experiencia, Queen Berry ya había corrido en eventos G3 y destacaba en todos los sentidos a este nivel principiante. Desde ese punto, sola Queen Berry sería
La rival más dura de Barbatos en esta carrera. No sé si han visto el calendario en la web oficial, pero Barbatos ya está inscrita para la carrera G3 de Tokio el mes que viene, la Copa Real de Arabia Saudita. El narrador fingió. Sorpresa G3, ella solo lleva un mes corriendo eso mismo. Aunque se inscribió antes de que el artículo viral apareciera, sigue demostrando que los prodigios como ella podrían aspirar a un título G2 en medio año. Entonces, ¿crees que Barbatos puede mantener su forma dominante de las carreras principiantes en la Copa Real de Arabia Saudita? Difícil de decir, el narrador parecía realmente sorprendido después de todo. Incluso Queanbery, con su experiencia en G3, no dominó su carrera debut como Barbatos lo había hecho. ¿Acaso eso no significaba que Barbatos ya estuviera por encima del nivel G3? El analista lo explicó claramente: no es tan simple. Cada Uma Musume en una carrera de la serie G tiene más experiencia y habilidades refinadas. Recuerden cómo marcaron a Barbatos en su debut, pero su feroz velocidad final lo hizo irrelevante porque la marcación no se ejecutó bien y sus habilidades individuales no estaban a la altura en las series G. Quien no es un veterano curtido, cada una de ellas es de élite. El narrador se distrajo un poco. En realidad, el narrador se encarga de animar a la multitud, mientras que el comentarista de color necesita mayor experiencia. Si un comentarista quisiera cambiar de carrera, aprobaría sin problema el examen central de entrenadores en la Academia Trasen. Volvamos al tema. Las Uma Musume ahora entran a las puertas de salida. Queanbery entró en su box justo al lado de Barbatos, la favorita principal, y usando anteojeras miró hacia adelante, ignorando a Barbatos como parte de su estrategia ante una principiante. Un amedrentamiento bien cronometrado antes de la salida podría asustarla y conseguir una salida lenta. Ese truco funcionó antes, incluso con Spashowick en una carrera anterior, aunque no sabía cómo esa potrilla logró esquivar su acoso más tarde. Si lo hubiera sabido, habría construido una ventaja mayor desde el principio y no le habría dado oportunidad. Esta vez planeaba abrir hueco en cuanto Barbatos saliera lenta y luego hostigar y bloquear cuando intentara cerrar. No creía que Barbatos pudiera esquivar toda la tierra levantada como Spashowick, ni mucho menos predecir y evadir su intento de empujón. Si era honesta, sentía que sin la intervención de Spashowick esa potrilla no sería mucho menos famosa que Barbatos. Seiyon Sky o el Cóndor pasa. Oye, eres Queanbery. La voz a su lado no obtuvo respuesta. Ella siguió mirando al frente, intentando hablar basura antes de la carrera para desestabilizarla. Realmente la subestimaba tanto. No iba a responder, solo esperaba el momento en que se abrieran las puertas para gritar aplástala y asustar a Barbatos y así provocar una salida lenta. Al no obtener respuesta, Barbatos sonrió. Le dijo: creo que deberías haberte quedado en carreras G3, así es como te haces más fuerte por bajar a una carrera principiante a luchar por él segundo puesto. ¿Cuál es el punto? En eso la puerta de salida se abrió. 13 Uma Musume brotaron de sus boxes y cargaron hacia adelante, dejando solo a Queanbery dentro con una pierna aún elevada sobre la puerta, como si intentara saltar al box de Barbatos. Dándose cuenta de que la habían engañado, Queanbery se lanzó del box con furia, humillada, persiguiendo a Barbatos, que ya llevaba 7 u 8 cuerpos de ventaja. Voy a aplastarte. Capítulo 73. Solo una streamer. Hipódromo de Nakayama. El paso alto de Queanbery. ¿Dijo Barbatos algo antes de la carrera? Una enorme desventaja desde la mala salida. ¿Podrá Queanbery acortar la distancia? Barbatos corría en penúltimo lugar, manteniendo una vista clara de cada movimiento de la Uma Musume delante de ella. Pero esta vez no era como en su debut, cuando todas la vigilaban. Comenzó a calcular el momento adecuado para acelerar, siguiendo el sonido de los cascos para medir la posición de Queanbery detrás de ella. Aún no estaba a 5 cuerpos de distancia, ni cerca. Tal como Minamisaka y el comentarista habían señalado, Queanbery era la rival más peligrosa en esta carrera. No por haber corrido antes en competencias de grado 3, sino por su estilo despiadado. Ya fuera al golpear la pista para lanzar barro a las que iban detrás o al chocar con otras en plena carrera, cualquiera de esas maniobras podía causarle problemas a Barbatos. Después de todo, una de sus habilidades pasivas aún le otorgaba velocidad adicional mientras no entrara en combate. Aún no había descubierto exactamente qué activaba ese estado de combate, pero si caía en uno, ¿cuánto tardaría en liberarse? Aunque sin ese bono de velocidad todavía confiaba en poder ganar, Barbatos no pensaba arriesgarse. Debía eliminar toda posibilidad de fracaso, una por una. Desde el momento en que pisó el cajón de salida,
Solo un pensamiento llenaba su mente: victoria. Faltan 800 metros. Barbatos sigue en penúltimo lugar, esperando el momento adecuado para atacar. Queenberry lucha por recortar distancia desde atrás. Esa mala salida probablemente le costó la carrera. ¿Será ahora cuando Barbatos inicie su carga? ¿O mantendrá el liderazgo la puntera hasta la meta? No se atrevan a subestimarme. Al oír la voz del comentarista, Queenberry apretó los dientes. ¿Cómo podía perder así? Ni siquiera había tenido su enfrentamiento directo con Barbatos. ¿Iba a perder solo por unas palabras suyas antes de la salida? No lo permitiría. Era una Uma Musume que había competido en G3. ¿Cómo iba a caer aquí? Eran solo 800 metros. Aún estaba a 4 cuerpos detrás. Si daba todo lo que tenía, si no reservaba nada en esos 800 metros, aún podía vencerla. ¿Quién creían que era? Una corredora de nivel G3. Queenberry desató toda su velocidad, acercándose rápidamente a Barbatos. Si mantenía ese ritmo, aún podía alcanzar a la líder antes del final. Velocidad increíble. Comienza su sprint final con 800 metros por recorrer. A 3 cuerpos de Barbatos. 2 cuerpos. 1. 2 otra vez. El comentarista se levantó de un salto. Barbatos. Barbatos también acelera. Vuelve a alejarse de Queenberry. Queenberry, ya al límite, abrió los ojos con incredulidad mientras Barbatos ampliaba la ventaja con facilidad. ¿Cómo podía ser? Imposible. Ella ya corría a su máxima velocidad. ¿Cómo podía Barbatos seguir aumentando la distancia? Hoy estaba en plena forma, capaz incluso de quedar entre las 5 primeras en un G3. ¿Por qué la brecha crecía igual? Barbatos era solo una novata. Apenas su segunda carrera oficial. ¿Acaso toda su fama venía solo del ruido en las redes? Los rugidos de las gradas, los gritos, los vítores, todo la envolvía. Queenberry rechinó los dientes y trató de forzar su cuerpo más allá de sus límites, buscando una marcha extra. Era igual que en los G3, todos los aplausos eran para otras corredoras. Ella también quería correr en su propio terreno, escuchar al público gritar su nombre y el de nadie más. ¿Pero por qué siempre terminaba igual? Su rabia y frustración parecieron darle un leve impulso adicional. Pero no fue suficiente. Esto no era un manga ni una novela ligera. En la realidad no existían los milagrosos aumentos de poder de último segundo. Aunque corriera más rápido, aunque fuera de nivel G3, solo pudo ver impotente cómo Barbatos seguía alejándose, adelantando incluso a la antigua líder. Aunque la distancia aún se midiera en cuerpos de caballo, esa espalda que se alejaba parecía inalcanzable. Vaya novata. Incluso en un G3 estaría entre las mejores. Ja, una verdadera prodigio de nuestra era. No estamos en la misma liga. ¿Los de las carreras G están listos para enfrentarse a un monstruo así? Y un regreso monstruoso. Barbatos cruza la meta primera. Luego Queenberry llega tercera, a solo 2 cuerpos del segundo lugar, pese a la mala salida. Barbatos gana por una asombrosa ventaja de 16 cuerpos. Se lleva el Canas X con otra victoria aplastante. Su récord ahora es 2 carreras, 2 victorias. Y Barbatos se detuvo más allá de la línea de meta, bañada por los aplausos de su triunfo. Desde el público alguien gritó prodigio de nuestra era, y pronto todo el estadio coreaba el mismo título. Aunque aún no había ganado una G2,
ni participado en un evento G. En ese instante los espectadores ya la habían coronado. Aunque pensaba que era solo el entusiasmo de los fans, no sintió temor ni rechazo. Aceptó el rugido del público que la proclamaba prodigio de nuestra era. Bien, pensó. Nuevo objetivo a corto plazo, ganar una G2 en noviembre. Hey. Se giró hacia la voz. Era Queenberry, con el rostro sombrío. Quizá venía a reclamar por las palabras que habían arruinado su salida. Eres fuerte. Pero la próxima vez que nos enfrentemos, no perderé. Eso podría ser un poco difícil, respondió Barbatos encogiéndose de hombros. Lo oíste. Apunto a las carreras G ahora. Dudo que vuelva a correr en categorías principiantes. HMPH. Yo también participaré en G3. La próxima vez te aplastaré. Soltando su desafío, Queenberry se dio media vuelta y se marchó. Aunque sabía que sus posibilidades eran casi nulas, debía decirlo. Y, en las gradas, una joven pareja aplaudía y vitoreaba, convencida de que el viaje había valido la pena. Sus amigos universitarios, en cambio, permanecían boquiabiertos, temblando aún por la aterradora velocidad de Barbatos. Tardaron un buen rato en reaccionar. Solo cuando los vítores se apagaron, sacaron sus teléfonos y miraron a la pareja. ¿Entonces dónde se vota por Barbatos? Capítulo 74. Solo una streame. Lunes. La habitación del dormitorio estaba oscura, apenas unas rendijas de luz se filtraban por las cortinas. Entonces, un agudo y estremecedor sonido de alarma rompió el silencio. Una mano pálida se estiró para apagar el teléfono antes de que el ruido despertara a su compañera de cuarto. Incluso recién despertada, el cabello de Kenhedo permanecía impecable, elegante, digno de su nombre real. Con los ojos aún nublados por el sueño, tomó su teléfono para ver la hora. Se movió con cuidado, procurando no despertar a Urara. Pero de pronto, otra alarma chirriante resonó. Kingalo frunció el ceño, confundida. Estaba segura de haber programado solo una. Entonces vio la mano de Urara salir disparada para silenciar su propio teléfono. En un solo movimiento, como una carpa saltando del agua, Urara se incorporó de golpe. Su rostro aún mostraba ternura adormecida, su cabello despeinado la hacía ver adorable. Alo-chan, buenos días. Alo-chan, ¿por qué estás despierta también? Toda la somnolencia desapareció del rostro de Urara al mirar el teléfono. Apenas pasaban las 5 de la mañana. Suspiró aliviada, pero no entendía por qué su compañera ya estaba en pie. Kingalo sonrió suavemente. Vi las carreras de El Cóndor Pasa, Seiun Sky y Barbatos. No pude quedarme tranquila. Confío en poder ganar un G2 dentro de 6 meses y obtener el título de prodigio de la era. Pero después de eso, al pensar en enfrentarlas en las clásicas, en el Tenoso, en las carreras de milla, debo admitir que mi confianza vacila. ¿De qué sirve llamarse prodigio? ¿De qué sirve tener una forma de correr digna de un rey, si no puedo ganar un G1? Así que pensé entrenar un poco más esta mañana. ¿Y tú? Vamos juntas entonces, dijo Urara. Sus motivos eran parecidos. Sentía que podría ganar su carrera debut, pero sus corazonadas solían fallar. Su entrenador le había advertido que sería difícil. Después de ver lo increíble que fue el debut de Sei-chan y las demás, no podía permitir que Kim Kenopes quedara en ridículo. Con una mirada de complicidad, ambas terminaron sus rutinas matutinas, se cambiaron y salieron del dormitorio, trotando hacia el campo de entrenamiento. Pero al llegar, Kenhedo se detuvo de golpe. Urara, en cambio, siguió adelante. Grass-chan, ¿qué haces aquí? Grasswander no debería estar corriendo con la pierna aún lesionada. Al verlas, Grasswander parpadeó sorprendida,
aunque su sonrisa amable no se borró. Desperté temprano, así que vine a acompañar a El Chan durante su entrenamiento extra. El grupo ya se conocía bien, al fin y al cabo, Kim Hee-do había sido compañera de habitación de Grass Wonder. Si el entrenamiento de Rigil ya es tan estricto, y aún así hace más. La mirada de Kim Hee-do se desvió hacia la pista de césped, donde, en efecto, el cóndor pasa ya estaba corriendo. No eran solo ellas dos. El cóndor pasa, e incluso la lesionada Grass Wonder, se esforzaban sin descanso. Imaginó que Barbatos y Seyun Sky seguramente también entrenaban en algún lugar. Aunque, pensando en las siestas de Seyun Sky y la perpetua falta de sueño de Barbatos, esa conclusión parecía dudosa. Bueno, pensó, solo yeguas como ellas son dignas rivales de un rey. La voz de Grass Wonder sonó con un matiz de anhelo. El Chan dijo que si no se esfuerza más, la Youngsters Special de diciembre será difícil. ¿Youngsters Special? ¿Qué es eso? Urara lucía confundida. ¿Había una carrera con ese nombre en diciembre? Nunca la había oído. Es la Asahi Futurity Stakes. Un G1. Ahora que lo mencionas, parece que el Chan y Barbatos realmente van con todo hacia eso. Un torrente imparable, decidido a conquistar todo, pensó Kim Hee-do. Ambas planeaban lanzarse a un G1 en diciembre, apenas 3 meses después de debutar, para desafiar a su senpai. No podía quedarse atrás, necesitaba más entrenamiento, y también pedirle a su entrenador que programara más carreras. Y así en el aula, el profesor observó cómo más estudiantes con cara de sueño se unían a los ya adormecidos. Por un momento, se preguntó qué demonios hacían estas potrancas por las noches. Y sala del consejo estudiantil. Simbol y Rudolf hojeaba el periódico del día. Un gran titular destacaba la noticia del ingreso de El Cóndor Pasa y Barbatos en carreras de nivel G3. También se hablaba del impecable debut de Seyun Sky y del reconocimiento oficial del título prodigio de la era. Como presidenta del Consejo Estudiantil de Trasen, Rudolf comprendía fácilmente que la cuenta que impulsaba aquel tema pertenecía al propio comité de carreras, lo que le daba un sello de aprobación oficial. Presidenta, ¿qué opina de esta etiqueta de prodigio de la era?, preguntó Ergrove, de pie a su lado. Aquellos títulos rimbombantes parecían multiplicarse. Primero protagonista de la generación, ahora prodigio de la era. Uno podía sentirse un anciano confundido ante tantas modas. Un término más adecuado que protagonista de la generación, respondió Rudolf con serenidad, una leve sonrisa en los labios. Aunque, que el Cóndor Pasa y Barbatos se lancen a un G3 tras su debut me recuerda un poco a Oguri Cup cuando llegó a Trasen Central. En aquel entonces, Oguri Cup había sido transferida desde los circuitos locales y había ingresado directamente en un G3. Aunque ya había corrido varias carreras allí, el nivel de competencia no se comparaba con el de la Liga Central. En cuanto a El Cóndor Pasa y Barbatos, Rudolf, Ergrove, Norita Bryan y Marusensky, todas con mirada experimentada, podían ver claramente que ambas tenían el nivel para ganar incluso en esa categoría. No cabía duda. Por cierto, continuó Rudolf, se acerca el Festival Cultural de la Academia. ¿Alguna idea? ¿Festival cultural? Ergrove parpadeó sorprendida. Era cierto, octubre era la época del festival, pero ¿no se celebraría como siempre? ¿Planea algún evento especial para el festival, presidenta? La sonrisa de Rudolf se amplió apenas. Al pensar en Oguri Cup, recordé un cartel que vi afuera. Supongo que también ha visto la tendencia sobre los prodigios de la era. Las corredoras de la era Eisei son ya casi olvidadas. Propongo realizar una maratón de relevos durante el festival, centrada en las 3 estrellas de Eisei. ¿Una maratón de relevos? Ergrove frunció el ceño. Pero si Augury Cup participa, ¿no sería una competencia algo? Su voz se apagó. Quería decir que el resultado estaría decidido de antemano. Aunque las otras 2 estrellas de Eisei ya estuvieran retiradas, Oguri Cup, que seguía compitiendo en la Dream Cup, se encontraba en su máximo esplendor. Tiene razón.
Enfrentar a Augur y Cap sería prematuro para ellas en este punto. ¿Ellas? ¿Se refiere a El Cóndor pasa y las demás? Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 75. Nota del autor. Capítulo 76. Solo una streame. Sala de entrenamiento. Barbatos estaba sentada en el centro de la mesa de conferencias, con todos los miembros de Canopus presentes. Era la primera reunión estratégica convocada por el entrenador Minamisaka desde que ella se había unido al equipo. No es que Canopus no realizara reuniones, pero la mayoría eran organizadas espontáneamente por las propias chicas, no por él. En la pizarra blanca se leía el tema del día: Copa Real de Arabia Saudita G3, 1600 metros, 1 milla, pista izquierda, césped. Minamisaka, con su traje gris habitual y expresión seria, se encontraba de pie frente a la pizarra. En cuanto a las prácticas, ya había preparado un plan sólido de entrenamiento para Barbatos, pero a menos que ella encontrara algún obstáculo, probablemente quedaría archivado. Aunque aún no pudieran iniciar el entrenamiento, los puntos clave de la Copa Real de Arabia Saudita debían serle explicados por adelantado. Esta carrera G3 no será tan fácil como las de debut. Barbatos, las rivales que enfrentarás ya no son Uma Musume de ligas novatas. Derrotaste a Queen Berry en el Kiana Stakes, pero debes entender que ella era solo una. En la Copa Real te enfrentarás a un grupo completo de corredoras de su mismo nivel. Minamisaka hizo una pausa, como si esperara algo. Y, efectivamente, Twin Turbo levantó la mano. El entrenador asintió. Adelante, señorita Twin Turbo. ¿Por qué solo del mismo nivel? ¿No debería preocuparse más por las que son mucho más fuertes que Queen Berry? Aunque Queen Berry había competido antes en carreras G3, había muchas más poderosas que ella. ¿Por qué Minamisaka enfatizaba la cantidad y no la fuerza? Barbatos asintió, pensaba lo mismo que su compañera. Pero sabía que el entrenador tenía una razón detrás de sus palabras, así que esperó su explicación con curiosidad. ¿Uma Musume más fuertes que Queen Berry? Minamisaka habló con calma. Aunque llevo poco como entrenador, puedo ver que la habilidad de Barbatos es de primera categoría, incluso para un nivel G3. Como Barbatos estaba por participar en una G3 y Science K seguramente la seguiría pronto, Minamisaka había pasado los últimos días revisando todas las carreras recientes y analizando a las participantes. Su comentario no era una exageración. Si lo decía en términos sencillos, Barbatos, El Cóndor pasa y Seiyun Sky ya tenían nivel para correr G3 directamente, y entre ellas estarían en el grupo superior de esa categoría. En las carreras novatas podían ganar por 10 cuerpos, pero en una G3, hacerlo por 6 ya sería un logro excepcional. Sin embargo, las carreras no se calculan así de simple. El atractivo de los deportes competitivos, ya sea correr o jugar League of Legends, radica en su imprevisibilidad. Excepto por la emperatriz Symbol y Rudolph, nadie puede predecir el resultado antes del final. Es como en una partida de League, puedes tener una ventaja de 10.000 de oro, pero si tu ADC se adelanta a provocar con un emoticón, el equipo puede terminar perdiendo la pelea decisiva. Entonces, ¿qué es lo que debería tener en cuenta?, preguntó Barbatos, intrigada. Si él creía que su habilidad era de primer nivel, ¿por qué advertirle sobre la cantidad de oponentes al nivel de Queen Berry? En su experiencia, las tácticas sucias eran algo propio de ella, no de todas. ¿A qué se refería exactamente? En el Kiana Stakes, sentiste claramente la diferencia de nivel entre Queen Berry y las demás, ¿verdad? Sí, era como si no jugaran en la misma liga. Aún después de que Barbatos la desconcentrara con sus provocaciones y partiera mal, Queen Berry había terminado tercera. Y las tácticas que usó en la carrera de Special Week también fueron bastante elaboradas, añadió Barbatos.
desde patear barro con precisión hasta recuperar el equilibrio tras un intento fallido de choque. Entonces, imagina que en tu próxima carrera haya una docena de Uma Musume del nivel de Queenberry marcándote a ti sola. No cometerán los mismos errores que las novatas de tu debut. Vaya, eso ya suena excesivo. Barbatos frunció el ceño. ¿Tantas veteranas pendientes solo de mí? Minamisaka suspiró con resignación. ¿Qué esperabas? Se han vuelto demasiado famosas. Más. Sala de reuniones de Rigil. Touhou Hana se encontraba frente a el Cóndor Pasa. Si yo fuera la entrenadora de una rival, le ordenaría marcarte de cerca. Así que deberías correr asumiendo que el carril interior estará completamente bloqueado. Cuando eso ocurre, es como correr decenas de metros más que las que van por dentro. En las carreras novatas, el Cóndor Pasa podía simplemente adelantarse y evitar el bloqueo con una estrategia de punta pura, mostrando fuerza bruta. Tal vez podría hacerlo también en una G3, pero ¿y en una G2 o incluso G1? A medida que su fama crezca, en las G1 también será el centro de atención, enfrentando solo rivales del más alto nivel. ¿Podrás seguir confiando en una táctica tan directa? Mejor aprenderlo ahora, en una G3. Más. 2 hipódromos, principios de octubre. Todas las competidoras, ingresen a las puertas de salida. Desde la cabina de transmisión, el comentarista y el analista discutían el tema del día. Con 2 victorias consecutivas y un dominio abrumador en las ligas novatas, ¿podrá Barbatos o el Cóndor Pasa conseguir su primer triunfo en una G3 hoy? El analista fue más cauto. No será tan sencillo. El comentarista lo miró sorprendido. ¿Por qué lo dices? Porque Barbatos o el Cóndor Pasa se ha vuelto demasiado famosa. Es muy probable que quede completamente rodeada por las demás competidoras. Pensó lo siguiente, pero no lo dijo en voz alta. Revelar eso sería casi como exponer la estrategia del resto, aunque en realidad ya era un secreto a voces entre los entrenadores y analistas veteranos. Capítulo 77. Solo una streamer ser tan famosa significa que todas las Uma Musume me tienen en la mira. Supongo que la popularidad es solo un debuff después de todo. En los camerinos del hipódromo de Tokio, Barbatos murmuró eso tras terminar sus preparativos previos a la carrera y dirigirse a la pista. Este tipo de tratamiento está prácticamente al nivel de lo que enfrentaron el emperador y Oguri Cup en su época. Claro que no se arrepentía de haber pedido a sus seguidores chinos que votaran por ella. Después de todo, disfrutaba enormemente ser la que electrificaba a todo el estadio. Golpeó el suelo con los pies para confirmar que los zapatos estaban bien y no causarían problemas durante la carrera. Finalmente, echó un último vistazo a su teléfono. Normalmente, esperaría la llamada de salida sin mirar la pantalla, pero ahora no sabía exactamente qué esperaba encontrar. La pantalla se encendía y apagaba al refrescarla una y otra vez, sin que apareciera nada nuevo. Por los altavoces, una voz anunció: todas las Uma Musume participantes, por favor entren a la pista. Justo cuando iba a dejar el teléfono y salir, una notificación parpadeó en la pantalla, un mensaje sin leer de Line, de Seiyun Sky. Al abrirlo, encontró otro molesto mensaje de voz, de apenas 2 segundos. Barbatos, da lo mejor de ti. El rugido del público se desvaneció en su mente, dejando solo el eco familiar de la voz de Science K resonando en sus oídos. Una sonrisa se dibujó inconscientemente en sus labios. Así que esto era lo que había estado esperando. Sus dedos se movieron rápido sobre la pantalla y escribió una respuesta simple. Entendido. Escuchó una vez más el mensaje, dejó el teléfono sobre la mesa del vestidor y empujó la puerta. Todos me van a marcar. A ver si pueden seguirme. Y al ingresar a los cajones de salida junto a las demás Uma Musume, Barbatos observó a sus competidoras. En los recuerdos de su predecesora,
Antes incluso de tomar el examen de ingreso a la Academia Trasen, solo podía ver a esa Uma Musume correr por transmisiones, soñando con algún día competir en una carrera de grado. Y ahora estaba allí, en un escenario de ese nivel, enfrentando a numerosas corredoras de categoría G3. Cuando todas se acomodaron y la carrera estaba por comenzar, Barbatos respiró suavemente. Sus entrenadores deben de haberles dicho que se concentren en marcarme, ¿verdad? Algunas Uma Musume se sobresaltaron, otras se mostraron confundidas. En efecto, habían recibido esa instrucción, pero ¿por qué Barbatos lo mencionaba ahora? ¿Estaba suplicando? ¿O provocando? No nos culpes, cúlpate por ser tan popular. ¿Ya tienes miedo?, preguntó una. Sí, un poco, admitió Barbatos, imitando la confianza característica de El Cóndor Pasa. Después de todo, si todas se enfocan en mí y aún así gano, podría dejarles traumas psicológicos. ¿Provocación previa a la carrera? Las Uma Musume de nivel G3 no eran novatas. Casi todas tenían más de 10 carreras de experiencia. Rara vez algo así afectaba su rendimiento. ¿O acaso Barbatos realmente creía que podía ganar bajo marcaje colectivo? ¿Intentaba que abandonaran su estrategia? Pero eso era imposible. Como Uma Musume, debían obedecer las órdenes de sus entrenadores, y si se les había indicado marquen a Barbatos a fondo, no cambiarían de táctica en medio de la carrera. Los cajones se abrieron de golpe. 15 Uma Musume irrumpieron en la pista. Todas partieron a la perfección. Barbatos cae al fondo del grupo. ¿Optará nuevamente por una estrategia de remontada incluso en esta carrera G3? Corriendo atrás, podía ver claramente las posiciones de todas al frente. Habían bloqueado por completo cualquier ruta hacia el carril interno. Lo que significaba que en esta Sario Baby World Cup tendría que recorrer decenas de metros más que las demás. El marcaje era, sin duda, mucho más cerrado que el de su carrera debut. Si realmente quisiera romper el bloqueo de más de una docena de Uma Musume, sería fácil, bastaría usar la definitiva de Karim y abrirse paso a la fuerza. Todas se aterrorizarían y la formación se desmoronaría. Pero tal como había pensado desde el principio, esa habilidad jamás podía usarse contra Uma Musume. Hacerlo solo causaría tragedias en plena carrera. Así que no le quedaba más opción que intentar un avance desde el carril más externo en la segunda mitad, incluso si eso significaba gastar energía extra desde temprano. Hasta ahora, tanto su carrera debut, su segunda carrera como principiante y esta Sario Baby World Cup, habían sido todas de una milla. Muchos externos seguramente suponían que no podía manejar distancias medias o largas. Su potente sprint parecía sostenible solo en ráfagas cortas que drenaban mucha energía. Forzarla a recorrer metros adicionales mediante el marcaje, hasta cierto punto, podía debilitar su velocidad final. Para una Uma Musume normal, eso sería cierto. Pero la razón por la que no corría distancias medias o largas era que la duración de su habilidad no lo permitía. Según su resistencia, en una carrera larga sí podría perder ritmo al final, pero las distancias medias estaban perfectamente a su alcance. A 600 metros de la meta, Barbatos sigue bajo fuerte marcaje. ¿Podrá avanzar al frente en el último tramo? Quedan 400 metros, aproximándose a la cuarta curva. La voz del narrador retumbó, la tensión dominaba el estadio. En ese instante, una estela roja invisible para los demás comenzó a formarse tras ella. Tras 2 carreras, Deadman's Plate estaba completamente cargada, su pasiva al máximo. Su velocidad aumentó otro nivel al moverse hacia el extremo exterior de la pista. Highlander y Ghost activados simultáneamente. Su potencia explosiva dejó huellas en el césped mientras avanzaba como un relámpago, mostrando una velocidad que superaba por completo el nivel G3. Sin trucos, sin técnica complicada, Barbatos no intentó abrirse paso entre las demás, corrió directamente por fuera, ignorando por completo sus intentos de bloqueo. A esa velocidad, incluso si otra Uma Musume intentaba moverse para cerrarle el paso, sería inútil. En la cabina del comentarista, este golpeó la mesa y se puso de pie,
con la mirada fija en la pista. Increíble. Ignora todos los intentos de marcaje. Barbatos rompe por el exterior. Ya está en 10º lugar. 8º quinto. No corre como una principiante, esto parece una Uma Musume de nivel G1. El comentarista auxiliar añadió, Barbatos está incluso más rápida que en sus carreras anteriores. Parece que ni el marcaje colectivo puede detener su avance hacia la victoria. Últimos 300 metros. Barbatos supera a todas desde el exterior. Barbatos gana por una abrumadora ventaja. Una victoria aplastante por 8 cuerpos sobre el segundo lugar. Tercer triunfo consecutivo para Barbatos. Es imparable. Cruzando la meta, Barbatos alzó los brazos, bañada por los vítores del público, saboreando la gloria que pertenecía solo a la vencedora. Y en otra pista, el Cóndor Pasa, también fuertemente marcada por todas las competidoras, demostró una fuerza arrolladora, adelantando por fuera y conquistando la victoria con una ventaja de 7 cuerpos. En la cabina de narración, el comentarista suspiró admirado. Como era de esperarse, el requisito para marcar a alguien es tener fuerza al mismo nivel. ¿A qué te refieres? Las habilidades de El Cóndor Pasa y Barbatos ya han superado el nivel G3 de la Uma Musume. Capítulo 78. Solo una streame. El Cóndor Pasa domina su debut en G3, el ave fantasma que surca la Tierra, una victoria por 7 cuerpos. El sprint más fuerte de la nueva generación, una aterradora ventaja de 8 cuerpos. ¿Quién podrá detener a Barbatos en las carreras G3? Ambas invictas en 3 carreras. El Cóndor Pasa y Barbatos, ¿quién es realmente la más fuerte? Titulares como esos inundaban periódicos y teléfonos. Aunque solo llevaban un mes de carrera profesional y era su primer enfrentamiento en G3, a pesar de ser marcadas de cerca por sus rivales, ambas lograron victorias aplastantes. Podría decirse que su fama ardía como el sol del mediodía. Si no fuera porque aún no se habían enfrentado cara a cara, los carteles de Barbatos y el Cóndor Pasa dominarían por completo el panorama. Incluso hubo fanáticos de las carreras de Uma Musume que casi llegaron a los golpes discutiendo cuál de las dos era superior. Para el público, eran rivales destinadas, las protagonistas de una generación que competirían por la corona de Japón. Nadie imaginaría que las dos estrellas de toda esa efervescencia estaban simplemente almorzando en la cafetería de la Academia Trasen, junto a sus compañeras. Qué envidia poder dormirte en clase de literatura. Las ojeras bajo la máscara de El Cóndor Pasa parecían profundizarse, y hasta su almuerzo había perdido algo de sabor. Barbatos siempre tenía aspecto de desvelada, pero lograba dormir en clase, eso sí que era injusto. Si se esfuerzan tanto van a terminar mal. Hay que equilibrar el trabajo y el descanso, aconsejó Grass Wonder con una sonrisa suave y ojos entrecerrados. De lo contrario, podrían agotarse antes de llegar a una carrera G1. Barbatos, que comía con entusiasmo, ya sabía por Urara que el Cóndor Pasa y que Engedo estaban entrenando más de la cuenta para imitarla. Pero, ¿era realmente lo mismo? Una se desvivía en League of Legends, la otra hacía carreras extra. Aún así, se sintió extrañamente conmovida al saber que creían que ella y Science-K entrenaban en secreto. ¿Podía llamarse realmente flojera lo que hacía Barbatos? No te preocupes. Conozco bien mi cuerpo. Estaré bien, respondió el Cóndor Pasa con su habitual confianza. Grass Wonder, sin perder la sonrisa, preguntó, por cierto, ¿dónde suelen practicar tú y Sei-chan? Nunca las vemos por los alrededores. Barbatos soltó una risita nerviosa, intentando esquivar la pregunta con ternura. No podía decirle que pasaba las noches haciendo prácticas en el abismo del invocador. De verdad deberían equilibrar trabajo y descanso. ¿Qué tal si vamos a pescar este fin de semana?, sugirió Seiun Sky, sentada a su lado. Equilibrar trabajo y descanso. Barbatos reflexionó sobre la frase, mirándola de reojo. Equilibrar era bueno, pero no demasiado. Si ella pasaba horas extra en el abismo del invocador, Seiun Sky lo hacía con el dios de los sueños.
¿Sería posible que Science K tuviera algún tipo de sistema de dormir y subir de nivel? En cuanto a la propuesta de pescar, no confirmó si iría. Cuando no había carreras, solía acompañarla a pescar, a veces incluso transmitiendo sus partidas de League of Legends, Wild Rift mientras lanzaban las cañas. Era una buena forma de darle sabor a la vida escolar. Sei-chan pesca, exclamó Spashowik sorprendida. Aunque se había criado en el campo, tenía poca experiencia pescando. ¿De dónde crees que salieron los peces que comimos antes? Suena divertido. Aunque no sé qué planes tendrá nuestra clase para el festival cultural. Si tenemos algo, quizá no tengamos tiempo de pescar el fin de semana. La Academia Trasen celebraba su festival cultural en octubre. Casi todas las clases organizaban alguna actividad, un café, una casa del terror o una obra de teatro. Algunas Suma Musume incluso montaban sus propios puestos, vendiendo dulces caseros o especialidades locales. Claro que muchas otras simplemente disfrutaban del ambiente relajado, un respiro entre tanta competencia. Por cierto, nuestra clase ya decidió qué hará, preguntó Barbatos, interesada. Le intrigaba el festival cultural, era un clásico de las historias escolares japonesas, y siempre ocurrían cosas interesantes. Desde su debut, había estado tan concentrada en subir de rango en el abismo que casi no había vivido la vida estudiantil. Su próxima carrera sería otra G3, el Artemis Stakes, programada para dentro de 2 semanas. Aunque debía prepararse para su meta, la Dream Cup, como había dicho, un poco de equilibrio era necesario. Se preguntó qué haría Science K en el festival. ¿Se dormiría en algún rincón? La observó de reojo. ¿Debería invitarla a recorrer el festival juntas? ¿O participar en el mismo proyecto de clase? Todavía no, respondió Grasswander. Aunque no era representante, era la más informada sobre los temas de clase y del consejo estudiantil entre las 5. Pero probablemente será un proyecto grupal, como una tienda de postres. ¿Así que no habrá esperanza para la propuesta del café de Alo-chan?, preguntó Barbatos. King Alo tenía mucha influencia en su clase, y recordaba que había propuesto abrir un café con el servicio más refinado para los estudiantes de Trasen. Su idea del café chocó con los proyectos de la senpai. ¿Senpai? No podía ser que existieran problemas entre cursos, ¿verdad? Una simple coincidencia de proyectos no parecía motivo suficiente para que Kenhedo renunciara, y eso no era propio de ella. Sí, senpais como Fuji Kiseki, Narita Bryan y TMO Aprao. Alo-chan pensó que su proyecto sonaba más interesante, así que planea abandonar su propuesta. Barbatos imaginó un enorme signo de interrogación. No importaba lo interesante que fuera la idea, solo escuchar esos nombres le bastaba para querer visitar su café cuando comenzara el festival. Si por casualidad resultaba ser un Mad Café, la idea de ver a leyendas como Fuji Kiseki, Narita Bryan y TM Opera o vestidas de sirvientas era fascinante. ¡Qué genial!, pensó. Pediría toneladas de café, dejaría que cada una la atendiera por turno, las haría llamar la amo y hasta grabaría un video. Mejor mantener esa fantasía en secreto, no tenía instinto suicida. ¿Así que debería invitar a Seiyun Sky a ir con ella? En ese momento, el teléfono de Grasswander vibró suavemente. Lo tomó con una expresión algo apenada. La presidenta del consejo estudiantil quiere que pasemos por la oficina después del almuerzo. Es por el festival cultural. Capítulo 79. Solo una streame. Guiadas por Grasswander, Barbatos y las demás llegaron a la puerta del consejo estudiantil después de almorzar. Se trataba del festival cultural. Barbatos tenía un mal presentimiento. No me digas que el emperador quiere hacernos parte del comité ejecutivo. Ser parte del comité significaba encargarse de todo tipo de tareas, básicamente ser una asistente oficial. Algunos disfrutaban eso, pero para ella no era buena noticia. Era como aquellos que aman ser delegados de clase, pero a ella solo le parecería una molestia. No te preocupes, los puestos del comité ya están ocupados, dijo Grasswander con una sonrisa. El comité estaba dirigido por Sakura Bakushino y Biko Pegueses.
Tocó 2 veces la puerta y la abrió. Con permiso. Sentada en la silla principal estaba la mismísima emperadora, Symbol y Rudolph, con Ergrove y Narita Bryan a ambos lados. Aunque era su posición habitual, irradiaban una presencia abrumadora. Barbatos no sabía si ese aura provenía naturalmente de esas legendarias Uma Musume o si era su mente magnificando sus logros. Las tres levantaron la vista del ordenador y Symbol y Rudolph sonrió ligeramente. Han llegado. Para el próximo festival cultural, el Consejo planea organizar una carrera de relevos de larga distancia. Queremos escuchar su opinión. Seiun Sky, el Cóndor Pasa y Barbatos, ¿están dispuestas a participar? ¿Una carrera de relevos? Barbatos se mostró confundida. ¿Las tres en un mismo equipo, o cada una con su propio grupo? ¿El Consejo pretendía usar su popularidad para atraer público? No parecía necesario. Cualquiera de las legendarias ya era suficiente para llenar un estadio. ¿Vamos a enfrentarnos a Bei-chan y Sei-chan en el festival? El Cóndor Pasa apretó los puños con emoción. Aunque había prometido enfrentarse a Barbatos en el G1 después del Dream Cup, si podían hacerlo en el festival y no pienso perder. Symbol y Rudolph observó sus reacciones. Bryan, presenta el plan. Narita Bryan tomó un pergamino enrollado del escritorio, lo desplegó y lo sostuvo para que todas lo vieran. Esto es. Barbatos lo miró y solo pudo suspirar por dentro. Qué alma artística no, ni eso, la obra era tan abstracta que parecía un garabato infantil. Si no supieran de antemano que las figuras representaban Uma Musume, jamás lo habrían adivinado. Sus ojos alternaron entre Bryan y Rudolph, preguntándose cuál de las dos era la artista de semejante obra maestra. Claro que no podía decirlo en voz alta, tal vez simplemente no comprendía el arte profundo. ¿Qué se supone que es esto?, preguntó Spashowick con tacto. Bien hecho, como era de esperarse de Spashowick, diciendo lo que nosotras no podíamos, pensaron todas al unísono. Los equipos del relevo de larga distancia, Aguri Cup, Super Creek e Inari One. Una carrera de relevos, exclamaron todas. No por la participación de Oguri Cup, sino porque ese dibujo representaba a esas tres. ¿Y en una carrera? Era imposible notarlo. ¿Esa figura gris distorsionada era Oguri Cup? Ahora que lo sabía, podía forzar la imaginación y ver un parecido lejano. Respecto a Super Creek e Inari One, Barbatos apenas tenía referencias. Con el paso del tiempo, solo las primeras o las más especiales eran recordadas por las generaciones jóvenes. Entonces, Presidenta, ¿quiere que el Cóndor Pasa y las demás compitan contra Oguri Cup Senpai y su equipo?, preguntó Grass Wonder, aún sonriendo pero con la mirada seria. No era un asunto menor. Sin importar cuán populares fueran Barbatos, Seiun Sky y el Cóndor Pasa, la brecha entre ellas y las legendarias Uma Musume era inmensa. Incluso dejando a Aguri Cup aparte, Super Creek e Inari One habían sido rivales imponentes en su época, figuras reinantes en carreras de nivel G1. Aunque su rendimiento hubiera decaído tras el retiro, seguramente seguían siendo tan fuertes como cualquier Uma Musume de nivel G1 actual. Y Aguri Cup, aún en su apogeo, con esa monstruosa aceleración final ni siquiera Barbatos a máxima velocidad podría igualarla. Sí. Últimamente ha habido muchas discusiones sobre quiénes son las protagonistas de esta generación. Escuché a la gente mencionar el aniversario del trío Eisei, y eso me dio la idea. Su participación es voluntaria, no sientan presión. El trío Eisei, al oír el nombre, Barbatos recordó que Inari One y Super Creek eran, junto con Oguri Cup, conocidas como las tres grandes de la era Eisei. Aunque por alguna razón, cuando escuchaba trío Eisei, Barbatos pensaba en Tiga, Dina y Gaia, con su anfitrión humano misteriosamente difuso.
Simboli Rudolph seguramente había escuchado sobre ese aniversario y lo asoció con el trío de Augur y Cap. Aunque, pensándolo bien, un aniversario no siempre era motivo de alegría, a veces solo servía de excusa para forzar sonrisas. Entonces, ¿cuál es su respuesta? Aunque enfrente a leyendas, no pienso perder, mi meta es conquistar el mundo, declaró el cóndor Pasa sin dudar, rebosante de confianza. Una ternera recién nacida que no teme al tigre. Entonces yo me lo tomaré con calma y correré todo el tramo, dijo Seyun Sky. Aunque sonaba relajada, Barbatos notó en sus ojos verde jade la misma determinación que en su carrera debut. De verdad no me dejan opción, pensó Barbatos. No es que planease negarse. Participaré también. Es una buena oportunidad para estudiar a mis futuras rivales antes del Winter Dream Cup. Y ya que iba a observarlas, también apuntaría a la victoria. Como dice el refrán, el becerro que no teme al tigre y los golpes al azar pueden derribar a un maestro. Bien. En ese caso, permítanme explicar el lugar donde se celebrará esta carrera. Será diferente de una carrera de relevos normal. Nota del autor capítulo 80. Just a Streamer. 80. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajeros de la Niebla, Isaac, Alex Teorías, Lian, Michael, Facundo Nahuel Erazo, Rabos, Sirt CF, El Jugador, Yasido Sato Kami, Yusbani Cruz Pale, Walter, Dieo, Razo 518, Song Hyun Park, Christy, The Penguin, Nikop 091, Feeling, Madara Animes, Infinity Red, Coro 0459, 0-Omega, de los Santos Cortes Víctor Adrián, ZD1, Park Teorías, Juan, Misari Japkeye, MC Tiago, Bernardo Infante, Ruth Esmeralda Rivera Barrón, Dylan Gómez, Jesús Coca, Neoclassic 12, Pablo Cerrueda B, El Último Cazador, Dylan Ramírez, Relasman, Cross, Canelita, Spectra RS, Gata con Sueño, Inconito, Infinite Cross, Bausa Bob Housing, Jimmy Fernán, José Barrera, Azura Fanfics y Novelas, Saber RP, Kinji Fukuara, German Vázquez, Spam, K4T, Lexus K7, Momo Momodia, Mauro MD, Javo Jack, Raxnat, Ronin, Axel Olarte, Adolfo Rubio, Tsukasa, Amesa, Javier Franco, Juan Paulo Silva, Lucas Alves de Moura, Saúl Harold Cisneros Mora, Ben Hatz, Luis 1 Carlos 2, Alan Torres, Ted, José Jiménez, 28F, Ede Molina, Eduardo García. 2389, Eduardo Ohm, Dogor, Iván Solo, Ángel Palomo Vélez, Saico, Laud G, Luis, Iturbe Díaz Ángel, Mauro 511, Jonathan 2003, Edgar 21, Andrés López, Jecco, Álvaro Catalá Moreno, Ninja Lexi, Protos Calvo, Amilcar Paredes, Marc Ceci, Arte, Mayo de 2075, Mateo Rivera, Undrey, Cronos 1524, Red, Hank, Adán Ramos, Souta, Cronegotes, Nac, Oswaldo Escandón Baez, Andy 24, Kuroko Rictor, Iron Warrior, Lady Deirdre, USS Hammond, Jesús Garduza, Papa Frita, Víctor Lenovón, Cristian Medina, Gonzalo Aros, Alex. Brandon Niño, Chich 0N, Sans 104, Arthur, Brandy, BFA, El K-Gamer, Ripe Sinigami, Gastro, Max Carita Riéndose, Erca Pirrula, Lúmenes, Alain Adalid, Emanuel LH, Marco Antonio Paredes de Jesús, Jordan Muñoz, Eric Zamora, Isk Sayain, Sebastián Agustín Gómez, Sebastián, Andy Pariona, Tomás Ramos, Z Fanfix, Jonathan Fernando Diego Morales, El Siugu, Daiki S2, Stars Cremosa, Gabriel Mendoza, Lactor Fandub, Jesús García, Carlos Ramírez, Bradley Torres Senquis, Juan José Mejía, Edgar Hernández Gómez, Luis Fernando, Andrés Vidal, Adonis Alvarez, Milton López, Aitor Torre, Johan Amaro Portillo, Eco, Darkus, Víctor Hernández, Goliath Sparta, WMJ, Kiro, Daniels, Neofanfix 11, Rodrigo Olvera, Asterion Nova, Wendy Mengíbar, CWV,
Diar Mundo, Lord Axe, Daniel Zamudio, TRBRK, Bill Casas, Cotoria Kane, Jonathan Gómez, Crisiel Karma, Santino Moreno, Cristian Domínguez, Arlequín, Grandi D7 Fanfics, Luis García. Creyentes del Loco, Joni, Otto JPG, Pavel Riveros Villasana, Yagami, José Luis Rodríguez García, Cosme Márquez Tecpa. Gracias por todo.